Ella podría haber dado a luz en cualquier lugar, en un bosque, en una cueva, en una cornisa rocosa, pero eligió un viejo granero. Eligió personas que nunca pidieron ser elegidas. Fue justo después del amanecer cuando María escuchó una respiración débil, un pequeño llanto que venía de detrás de la pared de madera. Al principio pensó que tal vez era un pájaro, o un conejo atrapado en algo. Pero Tom también lo oyó, y ambos entraron al granero, el aire frío y quieto cargado de preocupación. Allí, debajo de una manta de heno viejo, encontraron 3 pequeños gatitos de lince, con los ojos aún cerrados, sus diminutos cuerpos acurrucados contra el frío. Pero eso no era lo más sorprendente. Estaba ella. La madre. No se escondía, no huía. Estaba de pie a cierta distancia, en silencio, observando. No mostró los dientes, no gruñó. Solo miraba. María se arrodilló con cuidado, sin tocar nada, apenas respirando. El lince parpadeó una vez y se quedó. No corrió hacia los árboles. No intentó esconder a sus crías. Esperó. Observó. Como si hubiera estado esperando a esas personas. El porqué de esa elección quedaría con María durante mucho tiempo. No era una aparición repentina. Los vecinos ya la habían visto antes. Un lince rojo moviéndose como humo entre la arboleda, siempre sola, siempre distante. Nunca se acercaba a los pastos ni a las casas. Solo un destello fugaz entre los pinos. Pero María recordó un día, a finales de otoño, cuando los árboles empezaban a clarear y la escarcha de la mañana aún cubría el suelo. Había ido a revisar un poste de cerca suelto, y a unos 20 pasos de distancia, vio al lince. No huyó, no hizo ruido. Solo la miró, sus ojos ámbar encontrándose con los de María. No parecía curioso ni asustado, solo presente. Luego se giró y desapareció entre los árboles, tan silenciosa como la nieve. Ahora María pensaba en ese momento, al verla de pie, tan quieta en el granero, con la misma mirada tranquila e inquebrantable. ¿Había crecido cerca, escuchando y observando? ¿O había llegado huyendo de algo? ¿Hambre, fuego, depredadores, humanos? Nunca lo sabrían. Pero algo era claro para María, tan claro como la luz helada del amanecer. No había llegado por accidente. Tom también lo creía. Nos eligió, dijo en voz baja. No fue casualidad. Fue decisión. Y había más. María y Tom no estaban solos en el rancho. Su perra, Maple, una pastora australiano, había dado a luz recientemente a 4 cachorros. Tenían unas 10 semanas, pequeñas bolas de alegría que corrían, ladraban y se apilaban junto a su madre para dormir. Maple los cuidaba incansablemente, los limpiaba, los corregía, los alimentaba. A veces, el lince aparecía cerca de la ventana mientras los cachorros jugaban. Nunca hacía ruido, solo observaba. Tal vez había visto a María semanas antes, acunando un cuervo herido entre sus brazos, vendándole un ala rota antes de soltarlo al cielo. Tal vez había visto a Maple ceder su lugar para que la más pequeña de sus crías pudiera alimentarse después de las demás. Tal vez había reconocido algo, una suavidad, una seguridad. Algo en esas personas, en ese perro, que hablaba al corazón salvaje de una madre. No podía nombrarlo, pero confiaba en ello. Sus instintos le decían, aquí estarán a salvo. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, María regresó al granero. Llevaba un pequeño cuenco de caldo de pollo caliente, que colocó con cuidado en una esquina, justo más allá del nido de paja. No se acercó demasiado, no dijo nada. Lo dejó allí y se retiró. Esa noche, el cuenco estaba vacío, completamente limpio. Al día siguiente, Tom dejó una vieja manta de lana, doblada con esmero cerca del muro. No esperaban nada a cambio. Pero aún así, ella vino. Todas las noches. Durante el día, el lince desaparecía en el bosque, tan silenciosa como la niebla. Pero siempre regresaba al anochecer. A veces, María la veía sentada justo más allá del granero, inmóvil como una estatua. Sus ojos dorados brillaban bajo la nieve en el crepúsculo. Nunca gruñía, nunca huía. Observaba. Miraba a María a los ojos. No había miedo. Había algo más. Reconocimiento. No exactamente confianza, pero sí una certeza instintiva. Había tomado una decisión. Y mientras la madre salvaje desaparecía entre los árboles cada mañana, alguien más comenzaba a ocupar su lugar. Maple, la pastora, había sentido curiosidad desde el principio. Olfateaba el aire, sus orejas atentas,
Y ahora, con el lince ausente durante el día, Maple comenzó a quedarse cerca del granero, acostada cerca de la puerta, vigilando. Cuando los gatitos comenzaron a moverse y a salir hacia la luz, fue Maple quien los observó, desde unos pocos pasos de distancia, con la cola quieta, la cabeza ladeada, los ojos suaves. Al principio mantenía la distancia, pero día tras día se acercaba un poco más. Hasta que pudo ver sus pequeñas patas, sus orejas temblorosas, sus ojos grandes parpadeando. Nunca ladró, nunca los tocó. Solo observaba, con la misma quietud que el lince había mostrado antes. Mientras tanto, en el porche trasero, los cachorros crecían rápidamente. Saltaban, rodaban y jugaban en la nieve sin descanso. A veces, cuando la luz era perfecta, María podía ver a uno de los gatitos de lince asomándose desde el granero, observando en silencio cómo jugaban los cachorros. Una vez, el cachorro más pequeño se acercó demasiado a las puertas abiertas del granero. El lince no ladró ni se inmutó. Se quedó sentado, sereno, mientras el pequeño gatito salvaje se acercaba y lo olía. Fue solo un instante, pero ese momento pareció ser el primer hilo de algo más grande. La madre lince jamás mostró agresión, ni hacia Maple ni hacia los cachorros. Siempre mantuvo su distancia, apareciendo en silencio durante las últimas horas del día y desapareciendo antes de que el sol se elevara por encima de los pinos. No siseaba ni gruñía cuando Maple se acercaba, no vigilaba de cerca a sus crías cuando los cachorros estaban cerca. No los observaba con frialdad, pero tampoco con ternura. Era como si estuviera midiendo algo invisible. En más de una ocasión, cuando un cachorro tropezaba y caía cerca de la puerta del granero o lanzaba un chillido inesperado, la lince giraba la cabeza, movía las orejas, pero su cuerpo permanecía quieto. No reaccionaba con sobresalto. Solo observaba, como si estuviera evaluando, confiando, no en los humanos, sino en Maple. Era sutil, pero María lo notó. La madre salvaje no solo toleraba la presencia del perro, la permitía. Y día tras día, mientras los gatitos se fortalecían, sus piernas se afirmaban y su curiosidad se agudizaba, el lince comenzó a alejarse por más tiempo, cazando de nuevo, regresando cada vez más tarde. Hasta que una tarde, todo cambió. María miró por la ventana de la cocina y se quedó inmóvil. Allí, en medio del patio, entre la revoltura de pieles y colas de los cachorros, había un cuarto gatito. No era un cachorro, era un lince. Se movía torpemente entre el grupo, más pequeño que los demás, sus manchas destacando contra la nieve. No jugaba aún, solo observaba. A su lado, Maple permanecía alerta, rígida al principio. Cuando sus ojos se encontraron, Maple exhaló, no ladró ni lo empujó. Lo dejó quedarse. Poco después, apareció un segundo gatito. Luego un tercero. Uno a uno, salieron del granero, olfateando el rastro que los cachorros habían dejado sobre la nieve, como si ese mundo les perteneciera también. La línea entre lo salvaje y lo doméstico se borró ese día. Nadie, ni Mary ni Tom, ni siquiera Maple, intentaron volver a trazarla. Al final de esa semana, ya no era raro que María y Tom tomaran su café de la mañana y al mirar por la ventana, vieran una escena que nadie creería si no la presenciara. 4 cachorros y 3 gatitos de lince acurrucados bajo el mismo rayo de sol. Un suave y cálido montón de pelaje moteado, orejas caídas, colas agitadas, durmiendo y jugando juntos. Lo que comenzó como una coexistencia cautelosa se transformó en algo más profundo. Se movían al mismo ritmo. Se esperaban. Se pertenecían. No había vallas entre ellos. Nadie les enseñó cómo estar juntos. Simplemente lo eligieron. Maple lo observaba todo, atenta, desde unos pasos de distancia. Nunca demasiado cerca, pero siempre presente. Intervenía cuando era necesario, un pequeño empujón a quien se volviera demasiado somnoliento o demasiado entusiasta. Pero nunca los separaba. Los dejaba ser. Hasta que llegó el momento en que sí tuvo que intervenir. Scout, el más activo de los gatitos de lince, el que Tom había nombrado así, fue quien lo inició. Jugaban cerca del porche, tropezando unos con otros, cuando Scout se abalanzó sobre el cachorro más pequeño, derribándolo con un empujón brusco. El cachorro chilló y rodó, quedando quieto. No fue un acto de agresión, solo emoción salvaje, pura y sin filtrar. Así jugaba Scout, con más energía de la que su cuerpo pequeño podía contener. Entonces, Maple se levantó. No ladró ni gruñó. Se movió con determinación y se interpuso entre ellos. Firme, en silencio. Scout la miró y vaciló. Bajó las orejas.
Tal vez pensó que ahí terminaba todo, que una línea había sido cruzada. Pero Maple no se detuvo ahí. Trotó hacia el porche y regresó con un viejo juguete de cuerda, raído y abandonado por alguno de los cachorros. Lo dejó suavemente frente a Scout. No como castigo, sino como invitación. El momento se sostuvo, quieto y silencioso. Scout tomó la cuerda y se sentó. Poco después, el cachorro se acercó y se acurrucó junto a él otra vez. Juntos. Desde la ventana, María susurró. Entrega su corazón, y no lo divide. Ella los reúne. Los días pasaron. Y con ellos, el invierno empezó a soltar su agarre. La nieve comenzó a derretirse en parches, dejando al descubierto la tierra blanda y formando senderos fangosos. Los cachorros y los pequeños linces jugaban durante más tiempo y se aventuraban más lejos cada día. Su mundo crecía con cada amanecer. Pero una tarde, algo no estaba bien. Maple caminaba inquieta de un lado a otro al borde del patio, con las orejas atentas y la nariz pegada al suelo. Un gemido bajo y ansioso escapó de su garganta. Faltaba uno de los cachorros, el más pequeño y silencioso. Mary lo llamó con voz temblorosa, mientras Tom buscaba por el campo, el granero y el cobertizo. Maple no dejaba de moverse, con las patas llenas de barro y los ojos muy abiertos, guiándose por el viento. El pánico se apoderó de todos, y justo cuando el silencio se volvió insoportable, algo se movió al borde del bosque. Desde entre los árboles, emergió el lince. Llevaba algo en la boca, una pequeña figura que cojeaba, apenas visible. Era el cachorro perdido. Mary contuvo el aliento, inmóvil. Maple y el lince se quedaron quietos. Luego, la madre salvaje caminó con calma hacia un claro cerca del granero y depositó con suavidad al cachorro en la hierba. Estaba embarrado, temblando, pero vivo. Se había arrastrado debajo de la cerca y se había ocultado en un matorral profundo, imposible de encontrar, salvo para ella. La madre lince, sin collar, sin nombre, sin razón aparente para proteger a una cría que no era suya, simplemente lo hizo. Miró a Maple, no en busca de aprobación ni gratitud, solo un momento fugaz de reconocimiento. Luego se giró y desapareció entre los árboles. Mary corrió a arrodillarse junto al cachorro, lo envolvió en sus brazos y susurró con la voz quebrada. La madre salvaje salvó al hijo de otra. Unas mañanas después, mientras Tom revisaba la cerca en lo profundo del bosque, escuchó voces desconocidas. Redujo el paso y entonces los vio. Dos hombres con chalecos naranjas caminando lentamente entre los árboles, con rifles al hombro. No eran del pueblo. Tom lo habría sabido. Uno de ellos se arrodilló junto a un pedazo de tierra blanda, señalando una huella en el barro. Era clara, las almohadillas, las garras, todo indicaba un lince. Tom contuvo el aliento detrás de un árbol. «Son frescas», dijo uno. «Tiene una guarida cerca. Puede estar criando». «Deberíamos reportarlo», respondió el otro. «Está demasiado cerca del pasto». Tom se alejó en silencio, sin que lo vieran. Regresó a casa con paso lento, observando cada rama como si el bosque hubiera cambiado. No le contó nada a Mary al principio, pero ella lo supo en cuanto lo vio cruzar la puerta. Cuando finalmente se lo dijo, Mary susurró con el rostro serio. «Si la encuentran, se la llevarán». «Ella, o algo peor», murmuró Tom. Esa noche se sentaron juntos en silencio, mirando hacia el granero desde el porche. El lince apareció como siempre, silenciosa, elegante, invisible para el resto del mundo, pero no para ellos. Mary sostuvo su taza con fuerza y dijo con determinación: «Si intentan llevársela, tendrán que pasar por mí». Tom la miró y entendió que lo decía en serio. Mary añadió con suavidad: «Ella trajo a sus hijos aquí. No podemos olvidarlo solo porque ahora sea incómodo». Ambos se quedaron observando la oscuridad, el contorno del granero donde los cachorros y los gatitos dormían acurrucados. «Ella es parte de esta familia ahora», dijo Mary. «Y no dejaré que nadie se lleve a la familia lejos». Esa misma noche, el viento empezó a soplar con fuerza. El frío volvió con la tormenta, y la nieve voló de lado sobre los campos, apilándose contra las puertas del granero. El mundo exterior desapareció en blanco. Mary se quedó despierta hasta tarde, observando desde la ventana, pero el lince no llegó. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado, dejando una calma espesa y pesada. El lince seguía sin aparecer. Mary buscó entre los árboles. Sus botas crujían sobre la nieve profunda. Llamó suavemente cerca del granero, esperando ver un par de ojos dorados entre las sombras.
Nada. Pasó ese día, y luego otro. El lince se había ido antes, pero nunca por tanto tiempo, nunca sin dejar rastro. Y nunca sin volver antes del anochecer para comprobar que sus crías estuvieran bien. Los gatitos del lince comenzaron a crecer más lentamente, en silencio. Apenas se movían cuando Mary abría la puerta del granero. No lloraban. No jugaban. Solo esperaban. Los cachorros, normalmente un torbellino de movimiento y sonido, se acercaban al montón de heno y empujaban suavemente a los pequeños linces acurrucados entre ellos. Maple, que hacía tiempo ya había adoptado el granero como parte de su territorio, no dudó. Se acercó con paso lento, tranquila, y entró directamente en el nido. Se acomodó entre los pequeños cuerpos fríos, envolviéndolos con su calor. No solo a sus cachorros, también a los gatitos salvajes. Colocó su barbilla sobre el más pequeño, y se quedó allí esa noche. Tom se quedó de pie en la puerta, los brazos cruzados, mirando al interior del granero. «Si no regresa», dijo en voz baja. «¿Qué vamos a hacer?» Mary no respondió. No tenía una respuesta. Solo podía mirar hacia los árboles y esperar. En el quinto día, justo antes del amanecer, comenzó a llover. Fuerte, fría, incesante. La tierra se empapó, y los campos se convirtieron en ríos de barro y niebla. El trueno retumbaba bajo sobre las colinas, y el cielo colgaba oscuro, pesado. María abrió las puertas del granero para revisar a los animales, con el corazón encogido y el abrigo ya empapado por la lluvia. Entonces la vio, de pie en el umbral, delgada, el pelaje empapado y pegado a sus costillas afiladas, los ojos hundidos, pero tranquilos. El lince no hizo ningún sonido. Sin dudarlo, caminó a través del barro, lenta pero firme. Con la cabeza baja y los hombros tensos, cruzó el umbral del granero, dejando atrás la tormenta y avanzando hacia el calor que la esperaba. No se detuvo ante los humanos. Fue directo hacia ellos, hacia la pila de cuerpos dormidos acurrucados en la paja, los gatitos lince, los cachorros y Maple, enroscada entre todos. La madre salvaje se acercó a Maple. Ella levantó la cabeza, alerta pero en calma, sin moverse. El lince se aproximó hasta quedar tan cerca que su aliento rozaba el pelaje de la perra. No gruñó, no se tensó. Inclinó la cabeza hacia adelante y acarició suavemente el hocico de Maple con su nariz. Fue un momento silencioso, firme, sin advertencias ni miedo. Fue otra cosa, un reconocimiento. Confianza. Tal vez gratitud. Miró una vez más a sus gatitos, a los cachorros junto a ellos, y luego se giró lentamente. Se acurrucó con todos, presionando su cuerpo contra el borde de la paja. No necesitaba reclamarlos. Nunca los había perdido. Eran suyos. Y estaban a salvo. Pasó medio año. El patio ya no resonaba con los juegos torpes y salvajes de los 7 pequeños. Los cachorros habían crecido, fuertes, delgados, seguros de sí mismos. Todos, menos uno, habían encontrado nuevos hogares y nuevos comienzos. Solo uno se quedó. Su nombre era Finn, y no estaba solo. Uno de los gatitos lince, el más silencioso y vigilante de los 3, seguía regresando cada noche. Se llamaba Ash. Nunca se fue del todo. No como los otros. Ash eligió quedarse. Dormía acurrucado junto a Maple en el porche. Corría junto a Finn por el césped, sus cuerpos moviéndose al unísono. 2 formas, una salvaje, otra doméstica, compartiendo un solo ritmo. Crecieron así, como hermanos. Diferentes en todo, excepto en lo que realmente importa. La madre lince todavía venía a veces. Igual que antes. Silenciosa. Invisible, a menos que uno supiera buscarla. No venía por comida ni refugio. Venía a observar. Pero ya no miraba solo a sus gatitos. Sus ojos recorrían el patio, el porche, las figuras que se movían entre la hierba alta. Y a veces se quedaba más de lo necesario, sus ojos ámbar suaves, casi humanos. Porque no miraba lo que había dejado atrás. Estaba mirando a su familia. A veces, la naturaleza elige un camino que no podemos entender del todo. A veces, una madre salvaje elige a un humano. Y eso no solo significa confianza. Significa familia.